En la opinión de César Vázquez, el INSE. Hola, ¿qué tal? Soy César Vázquez, el INSE, y en esta ocasión vengo a platicarles de mi columna titulada El berrinche de Noroña. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, negó la existencia de autodefensas en Calcahualco y aseguró que se trataba de campesinos armados de manera legal. Esperemos que al rato no digan que en Veracruz no existe el crimen organizado y que es gente que se pone de acuerdo para delinquir. La política es un arte muy complejo, que exige a sus usuarios tener un completo control emocional de sus expresiones, y aunque hay excepciones de políticos espontáneos y enérgicos, entre políticos las interacciones son diferentes. Entre más alto se suben las esferas de poder, más autocontrol se necesita. Muchas veces las ambiciones y acuerdos no llegan a cumplirse. Cuando esto llega a ocurrir, está la regla no escrita de la disciplina, que es alinearse a los tiempos o como mínimo no hacer disfiguros públicos. Pero por supuesto, como todo, hay excepciones. Y es que es el tema de esta columna. En el transcurso de la semana pasada ocurrieron varios acontecimientos políticos. El primero fue el cambio de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en donde por capricho el diputado Genaro Fernández Noroña estuvo semanas antes tratando de arrebatarle al PRI la posición de la tercera fuerza en la Cámara. Durante este tiempo, Noroña se dedicó a convencer a diputados de diferentes fracciones a pasarse a su bancada, con la finalidad de superar la del tricolor, al punto que el coordinador de los diputados del PES, Jorge Argüelles, lo denunció de dar cañonazos de 5 millones de pesos para apoyar su ambición. Hasta enfrentamiento en Twitter hubo entre estos dos. Para no hacerla larga, Noroña logró alcanzar al PRI y llegó a pasarlo. El petista ya se había autonombrado presidente de la mesa directiva. Sin embargo, desde Palacio Nacional llegó un mensaje que cimbró las bancadas de la izquierda. Después de la polémica causada por la incorporación al PT de los experredistas Héctor Serrano y Mauricio Toledo, personajes de oscura reputación, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre los movimientos que había hecho la bancada del PT en San Lázaro para hacerse del control de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Al responder, una frase que lo dejaba en claro que había de que cumplir los acuerdos, lo cual fue lo siguiente: hay que respetar la legalidad, nada de maniobras por encargos, por cargos. Ese mensaje fue fuerte y claro. Cualquier político, por muy soquete que sea, lo hubiera sabido interpretar y mostrado cierta habilidad, se hubiera dado vuelta y sacado algún otro beneficio. Pero no, Noroña no. Simplemente actuó como él suele hacerlo y le contestó al presidente: pues hoy el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que el PRI encabece la Cámara de Diputados. Veremos qué deciden los compañeros de Morena. Vaya, como si la bancada de Morena alguna vez fuera contra los que los puso ahí. Para cortar vueltas, finalmente el PRI hace su propia maniobra y consigue superar nuevamente al PT, con la incorporación de perredistas a su bancada. Y después de 2 votaciones salen ganadores y Dulce María Sauria es elegida presidenta de la Cámara de Diputados. Y un herido Noroña se hace presidente del Congreso del Corazón de la Gente. Pero esto no terminó ahí. El enojo es un mal consejero. ¿Se acuerdan de la regla no escrita? Pues Fernández Noroña no. Y pues el diputado reprochó a los 126 legisladores que votaron por Dulce María, y no conforme con eso, exhibió en sus redes a los morenistas que votaron por el PRI. Y en conferencia de prensa, el ex líder de Taxistas Piratas cuestionó al presidente López Obrador sobre su posible intervención en el acuerdo con el que el Partido Revolucionario Institucional ganó la mesa directiva, y remató diciendo: dice el refrán que el poder a los inteligentes los nubla y a los pendejos los vuelve locos. Ay, Noroña, ¿no te habrás mordido la lengua? Esta situación sin duda ha generado una crisis en la cuarta T, al menos en San Lázaro, causando una ruptura entre la bancada morenista y el Partido del Trabajo, al grado que el líder de la bancada petista, Reginaldo Sandoval, amenaza con no votar a favor de las iniciativas de Morena ni las del propio presidente.
¿Qué hizo mal Noroña? Para empezar, la personalidad de Noroña no es confiable. Un tipo impulsivo y bravucón. No es el personaje que se necesita para un puesto de tanta importancia. Se requiere un negociador, alguien que se pueda llevar bien con todas las fracciones a fin de tender puentes y acuerdos. El diputado decidió irse por la libre. Una ambición de este calibre necesita consenso de la bancada de Morena y del presidente. La primera parada era con Mario Delgado, actual enlace entre Morena y el Ejecutivo. Si no obtuvo el visto bueno, sin duda era una batalla perdida de antemano. Pero en vista que la línea se hizo pública con el mensaje del presidente, podemos suponer que el diputado se iba por la libre. Pero lo que empezó mal se puso peor. Al verse sin la venia del presidente, Noroña entró en desesperación y comenzó a gestionar a quienes se le pasaran a su bancada. Y ahí es donde perdió a Morena, cuando Noroña anunció la incorporación del exdelegado perredista de Coyoacán, Mauricio el Tomate Toledo Gutiérrez, al PT, y con ello al cálido nido de la coalición gobernante. Es aquel grupo que se forma cuando un grupo parlamentario no tiene mayoría suficiente como para formar gobierno, por lo que se ve obligado a pactar con otros grupos. Toledo le costó mucho a Noroña, ya que él fue quien mandó a insultar y agredir y a golpear a Claudia Sheinbaum en el 2018, teniendo reacciones negativas de los lugartenientes de Morena, como el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, o el senador Martín Batres. Noroña reaccionó inmediatamente, se enfrentó con ellos en redes sociales y los acusó de querer beneficiar al PRI. Ante la disciplina de Noroña y los enfrentamientos abiertos con el PRI y Morena, solo podía haber un resultado que ya conocí. Gracias.